Saludos hermanos, estoy otra vez con ustedes, el Pastor Drago, y solamente la intención de este video es aclarar o recordar los puntos a tener en cuenta para que ustedes puedan desarrollar la tarea de investigación en lo que se refiere a escritura y teniendo en cuenta qué tipos de elementos son necesarios. A veces tal vez no tanto, pero sí son muy útiles. O sea, no tanto si uno ya conoce el tema, pero de no conocer los temas en profundidad, cuando se va a hacer un trabajo de investigación, se necesita hacer precisamente eso, la investigación. Entonces, para eso tenemos que consultar a los que antes que nosotros pasaron y se dedicaron a la investigación exhaustiva, podemos decir. Para ilustrar esto, mi propósito hoy es agarrar un pasaje, voy a agarrar un pasaje tal vez de lo más clásico de la Escritura, que es Juan 3:16. No lo voy a hacer en profundidad, solamente voy a explicar los mecanismos. ¿Por qué no lo voy a hacer en profundidad? Porque no quiero anular el pasaje. Es decir, si yo lo hago en profundidad, entonces ustedes no van a poder usarlo, porque estarían copiando. Entonces voy a explicar cómo hacerlo, o sea, qué buscar, qué investigar. Entonces, lo primero pasamos a la lectura y después le hago mención de los elementos que preparé para tener a mano. ¿Qué necesitaría? Por cierto, después voy a dar ampliar la explicación sobre los libros, ¿no? La lectura de Juan 3:16, estoy con la versión de Reina Valera 1960. Y dice así el verso 16 de Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como usted habrá podido observar, hice las pausas necesarias donde había comas o donde incluso hubo una donde no había coma e hice una pausa, porque merece la escritura de hacer esa pausa para diferenciar con lo que sigue. ¿En qué nos aventaja? O sea, si usted lee todo corrido y casi sin respetar los espacios de tiempo, coma y todo eso, usted puede agarrar otra idea completamente diferente de la que es. Entonces, no lo vamos a hacer en profundidad, repito, pero vamos a hacer una muy breve síntesis de esto, o sea, una breve exégesis de este pasaje. ¿Qué es lo primero que encontramos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí la primer coma. Pero es que aquí hay dos elementos, por eso hice una pausa entre estos dos. Mire, porque de tal manera, hasta ahí. Y después, aunque no hay coma, amó Dios al mundo. O sea, hay dos elementos de tiempo verbales y eventualmente tenemos que entender qué tipo gramaticalmente es esto. Cuando dice, porque de tal manera, en lo que es la gramática teológica, esto se le llama una hipérbole, o sea, hiper mucho. Entonces, cuando habla de tal manera, está hablando de algo muy grande, de algo inmenso. O sea, que no lo puedo medir con las manos así, sino que es algo gigantesco, universal. Y eso es lo que tiene el carácter, le da ese carácter al resto del pasaje. Por eso está al principio. De tal manera, ¿qué podemos comprender en términos medibles?
que significa de tal manera. Entonces necesito comprender quién está diciendo esto. Porque que lo diga yo como persona, de tal manera que quedamos en esto o voy a hacer tal cosa, la manera está sujeto al tiempo y forma en que yo humanamente puedo hacer algo. Pero como esto lo está relatando Juan como palabra de Dios, entonces de tal manera ya no es medible humanamente. Entonces necesito comprender cuál es la medición que Dios le puede dar a eso. En este orden de cosas, la manera es de que es algo que abarca universalmente, una. La otra es que está hablando de una situación que no podía ser de otra manera y que no habría manera menor en que se pudiera hacer esto. Quiere decir que en la manera que amó Dios al mundo. ¿Cómo podemos comprender el amor de Dios? Porque dice que amó. Y eventualmente amó aquí está en un pasado imperfecto, o sea, no está medido por tiempo, o sea, es pasado. Pero ¿quiere decir que nos amó y que ahora no nos ama? No. Al ser un pasado imperfecto, está hablando de que no tiene un principio. Es decir, que Él nos amó antes que todas las cosas fuesen. Él antes de hacernos a nosotros la creación, Él ya nos amó. Eso es lo que está diciendo aquí. Amó Dios al mundo. Entonces, te dirá, ¿se puede hablar tanto de un solo verso? Sí. De este solo verso, tal vez se podrían llegar a sacar hasta entre 3 a 5 mensajes diferentes. Solamente hablar de Dios ya merece todo un mensaje, todo un trabajo exegético de investigación. Hablar del amor, pues precisamente quiero acá compartirles la palabra. No lo voy a buscar ahora para no ocupar mucho tiempo, sino después el video no se puede pasar por internet, no da la medida. Aquí tenemos un buen diccionario, gran diccionario enciclopédico de la Biblia, de Alfonso Ropero. ¿No? Este diccionario, como ven, es bastante amplio, comprende, si por ejemplo buscamos la palabra amor, va a aparecer allí todas las veces que he citado, aunque no siempre en cada palabra, de acuerdo a la profundidad que la palabra en un contexto bíblico tenga. Entonces va a explicar las diferentes formas de amor, que en términos del uso bíblico la palabra amor aparece de 4 o 5 formas diferentes de uso, como el amor ágape, el amor fileo, etc. Entonces aquí este libro, este diccionario, ayuda en ese sentido. Entonces, como diccionario. Después tenemos la concordancia Strong. Esta concordancia exhaustiva de la Biblia, donde cada palabra, sea en griego o en español, aparece todas las veces que es mencionada cada palabra a lo largo de la Escritura, sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces usted ahí tiene todas las referencias bíblicas, el Antiguo y Nuevo Testamento. Si usted va a usar la palabra amor, por ejemplo, en el contexto en que se refiere aquí
tiene un carácter teológico, pero no quiere decir de que se desvirtúe la palabra amor en lo que humanamente conocemos como amor. De hecho, este es un amor que es más alto que el amor humano, es sublime, o sea, viene de Dios y Él pagó por amor a nosotros un alto precio, que es lo que sigue a continuación. Dice, ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice ha dado, es que lo ha entregado a muerte en el lenguaje bíblico. O sea, lo ha entregado como sacrificio. Es como cuando los creyentes judíos entregaban un becerro para que sea un cordero para que sea sacrificado. Lo daba al sumo sacerdote. Y ese ya no le pertenecía al dador, sino de que ese sacrificio ahora lo entrega el sumo sacerdote. Eso significa para nosotros de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. El apóstol Pablo lo presenta, esclavo soy de Cristo, y con gozo. Entonces, cuando se entrega ese sacrificio al sumo sacerdote, es el sumo sacerdote, en este caso para nosotros es Cristo. Pero aquí está hablando del Padre que da al Hijo, y lo da al Hijo para un sacrificio, es decir, que lo dio. Para entender estas cosas, eventualmente hace falta encarar los aspectos doctrinales. A ese fin, entonces, tenemos libros como por ejemplo este de Justo González, que yo lo he tenido profesor en la universidad, y que breve historia de las doctrinas cristianas. Entonces lo que está diciendo aquí, breve historia de las doctrinas cristianas, no está hablando de las doctrinas de las iglesias, sea pentecostal, bautista, no habla de eso. Aquí habla el fundamento de las cosas, la doctrina bíblica. Entonces hay una serie de doctrinas, creo que trae 12 aquí, que tienen que ver con la iglesia y muchas cosas que no podemos entrar en detalle de eso. Entonces, aquí usted va a encontrar el fundamento, digamos, de la fe cristiana, explicado. Pero explicado a modo de doctrina, o sea, lo que la iglesia abraza, comprende, cree y practica. No obstante, si es necesario entenderlo uno mejor, para comprender mejor lo que vamos a hacer, necesitamos tener por lo menos un libro en que sea de introducción a la teología. Entonces, la introducción a la teología comprende todos los conceptos y doctrinas teológicas, es decir, más allá de la doctrina de una iglesia. O sea, las iglesias abrazan las diferentes doctrinas, es decir, y no todas las iglesias o tipos de iglesias creen en todas las doctrinas al mismo tiempo. Por ejemplo, el tema de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, pero hay otros que no creen en la Trinidad. Entonces, de aquí están todas las doctrinas. Y por supuesto que este es un libro que es trinitario. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entiendo el perdón de Dios? O sea, ¿cómo se comprende? O sea, ¿cómo explico esto a la gente de que el perdón es real? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son los elementos que comprenden, por ejemplo, la salvación? La salvación mínimamente comprende dos partes, la justificación y la redención. O sea, estar justificado, o sea, se quita la culpa, pero tiene que haber una redención. Expresamente ahí entra lo del sacrificio. Entonces, o sea, justificación y redención son elementos que llevan a la salvación. La salvación viene de Dios. Como la salvación no es humana, no es por un sacrificio que cada tanto tengo que hacer, sino que es un sacrificio perfecto, Él lo da y es para siempre. Tal vez eso sea tema de discusión para otro momento. Entonces aquí tenemos un libro de teología cristiana. Este libro
Introducción a la Teología, de Orton Willey y Paul Culberson. Excelente material. Ahora, si tiene que buscar elementos históricos de cómo sucedían las cosas en aquellos tiempos, un libro que Josefo fue un escritor contemporáneo al tiempo de Jesús y de los apóstoles. Entonces él relata cosas anteriores que tienen que ver con el Antiguo Testamento y también cosas que ocurrieron después de la crucifixión. Este fue un hombre que de origen judío, pero involucrado familiarmente con el romanismo, y llegó a ser gobernador de Israel en algún momento, años después de Jesús. Por cierto, cuando hizo parte de sus escritos, él era judío y no se había convertido al cristianismo, pero varios años después se convierte al cristianismo y de hecho muere ajusticiado por ser cristiano. Josefo. Hay otro historiador de aquel tiempo que se llama Eusebio, también es importante. Ambos son relevantes en esto. Pero si vamos a comprender, necesito comprender más qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo se originaron las diferentes doctrinas. O sea, las doctrinas que como creyentes, como iglesias, en las diferentes denominaciones creemos. Entonces necesitamos ir al origen de cuando surgen esas doctrinas. No todas surgieron al mismo tiempo, pero en un lapso de varios siglos fueron apareciendo, entendiéndose, interpretándose. Entonces, este libro, Lo mejor de los padres apostólicos, está hablando, como lo expliqué en clase, de aquellos hombres que se les dio a llamar los padres apostólicos o los padres de la iglesia. Son más conocidos como padres apostólicos. Como ya expliqué anteriormente, estos eran hombres que fueron discípulos de los discípulos de Jesús y por varias generaciones fueron engendrando nuevas generaciones de discípulos. Entonces, aquí habla particularmente de los grandes expositores de aquella época, de los buenos, pero también de los malos. Entonces, explica dónde surgieron las falsas doctrinas. Es importante tener esto porque todas las falsas doctrinas que hay hoy ya estaban en el tiempo de los apóstoles. Entonces, hablamos de diferentes tipos de doctrina. Si resulta difícil, quiere ir a un trabajo más corto, está acortado de tiempo, usted puede recurrir, por ejemplo, a un libro exegético. Este libro el autor es un gran pastor y gran teólogo español contemporáneo, Samuel Pérez Milós, y este es el libro, solamente este libro es el libro de Juan, como pueden ver, ¿no? Ya les digo, tiene como casi 2000 páginas. Es casi tan grande o más que una Biblia.